Bien, muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco que de nuevo nos encontremos en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para la sesión del día de hoy, en la cual continuaremos hablando acerca de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y desde luego también de las contradicciones de criterios que pueda haber entre el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, y por último, de manera que me parece a mí muy importante, el control constitucional que ejerce la Suprema Corte en los casos de consulta popular. Bien, voy a regresar a la presentación. Hoy sí me traje mi cafecito en la taza oficial de las conferencias. Mm, Bien, vamos a empezar. A ver, eh, eh, yo decía ayer que íbamos a seguir el criterio de don Hans Kelsen, aquí lo tenemos, para hablar de órgano de control, o, bueno, objeto de control, órgano de control, criterio de control, procedimiento de control y resultado del control. Les quiero recomendar un libro sobre la vida de Hans Kelsen, que igual y ya lo conocen, que es la vida y obra de Hans Kelsen de Rudolf Adalar Mettal. Rudolf Adalar Mettal, un alemán, donde la primera parte es la biografía de Kelsen. Es una biografía muy interesante. Yo siempre empiezo las clases de licenciatura cuando voy a hablar de Kelsen hablando de su vida, ¿no? Es un hombre que nace a finales del imperio austrohúngaro, que vive en Viena, que en ese momento histórico era la ciudad más emocionante del mundo, donde estaba el círculo lógico, estaba Gottlob Frege, por ahí andaba Ludwig Wittgenstein, una ciudad importantísima en ese momento histórico, ¿no? Le toca la muerte de Austro-Hungría, eh, después es juez constitucional, es profesor universitario, luego lo persiguen los nazis, casi lo matan en Praga, si no es por el intendente de la universidad que sabe por dónde sacarlo para que no lo encuentren, sale huyendo, se va a dar clases a un país, a Suiza, en la parte francófona, cuando él escribe y entiende francés, pero no lo habla. Tiene una vida digna de una película. Lo único que falta es así como un gran amor despechado para volverlo un melodrama y que igual y saliera en La Rosa de Guadalupe, pero fuera de eso, la verdad es que es una vida muy interesante, muy parecida a la de ese gran procesalista que yo les recordaba ayer, la vida de don Niceto Alcalá Zamora, ¿no? Que también sale huyendo de España. Hay una anécdota de don Niceto, ¿no? Que se entera 40 años después que el último artículo que dejó para publicar en España ya en la tragedia de la Guerra Civil Española, si se publicó, se enteró 40 años después, ¿no? Sí, un poco extraño. Pero bueno, decíamos entonces con don Hans, ¿no? El objeto de control, decíamos en nuestra materia, pues leyes. ¿Podría ser objeto de control un tratado internacional en materia político-electoral? No se ha presentado, pero eso no quiere decir que no se pueda presentar, porque sí tenemos tratados internacionales que nos hablan de esto. Tenemos tratados sobre derechos políticos y civiles, tenemos el Pacto de San José, tenemos firmados tratados contra la discriminación en general, contra la discriminación de la mujer, contra la discriminación de personas en situación de discapacidad. Entonces, y todos estos tratados contienen disposiciones que pueden interpretarse desde la perspectiva electoral, como la posibilidad de acceder a los cargos públicos, como la posibilidad de participar en los procesos comiciales. Eh, entonces, a futuro, pues estos tratados se pueden modificar o se pueden firmar otros. Entonces, del hecho de que no se haya presentado, no podemos inferir que nunca se vaya a presentar. Eso me parece importante señalarlo. Entonces, bueno, hasta ahorita no, habrá que ver. El criterio de control, ya lo decíamos, la propia Constitución y en su caso los tratados, el órgano de control, la Suprema Corte. El procedimiento, bueno, ayer ya lo puntualizábamos aquí, quiénes son los sujetos que cuentan con legitimación en la causa, que sería el término técnico correcto, con legitimación en la causa para ejercer el derecho público de acción con una pretensión dentro de una
por la vía de la acción de inconstitucionalidad. No, salvo mejor comentario de ustedes, pues no valdría aquí repetir. Eso es de 30 días hábiles. Esto parece muy sencillo, parece. 30 días hábiles y se cuenta a partir de que la norma general impugnada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación o bien en el periódico de la entidad federativa correspondiente. Parece sencillo, pero tenemos que pensar en varias cosas. Primera, ¿cuál es el periódico oficial de cada entidad? ¿Es un diario oficial? ¿Es un periódico oficial? ¿Es un hebdomadario? ¿Qué es? A ver, el de la Federación es diario oficial de la Federación porque sale diario. Pero en las entidades no necesariamente salen diario. Por ejemplo, varias entidades lo que tienen es periódico oficial. Periódico porque sale con cierta periodicidad, pero no porque sea diario. Un diario es de todos los días. Entonces suelen salir una vez a la semana. Ahora, aquí tenemos que atender a los reglamentos o a las leyes sobre publicaciones oficiales que haya en cada entidad. Algunas entidades tienen leyes de publicaciones oficiales, otras tienen reglamentos, pero tenemos que tenerlos a la mano por varias razones. Primera, para identificar el medio de comunicación oficial. En ocasiones, por ejemplo, cuando es periódico, suele salir una vez a la semana, pero puede ser que el mismo día haya 2 y hasta 3 ediciones. A mí me ha tocado verlo, esto nadie me lo ha contado. Hasta 3 ediciones el mismo día. O también hay ocasiones que hacen ediciones suplementarias o extraordinarias. Entonces, por ejemplo, sale todos los jueves, pero por alguna razón de algo que no se alcanzó a publicar en jueves y que al señor gobernador o a la señora gobernadora le urge que se publique para empezar a ejecutar, pues también se publica en viernes, en un número extraordinario. Y pues ahí, a ver, a quien venga a preguntar por él, pues se lo venden, y a quien no, pues no. Entonces, hay que estar pendientes, insisto, de eso. En segundo lugar, perdón. Perdón, hay días que la alergia pega un poquito más que otros, ¿no? Bueno, en segundo lugar, si la publicación electrónica es o no obligatoria o si cuenta. A ver, creo que ya prácticamente todos los diarios y periódicos oficiales tienen versión electrónica. En ocasiones puede haber un desfase, no debería, pero puede haber un desfase entre la versión electrónica y la versión en papel. Entonces, la pregunta es si la versión virtual tiene fuerza legal. Y perdón, pero eso no podemos responderlo de bote pronto. No podemos responderlo de bote pronto. De nueva cuenta, tenemos que revisar esa ley de publicaciones oficiales o ese reglamento del diario o del periódico oficial para conocer si las disposiciones electrónicas o publicadas de manera electrónica entran en vigor o son válidas, pues, por su publicación. Entonces, ese es otro elemento que nosotros tenemos que estudiar, que yo les pido que lo confirmen respecto de las publicaciones oficiales de sus entidades. Ahora bien, el plazo, insisto, es de 30 días a partir de que la norma es publicada, no a partir de que se aprueba, no a partir de que ya votaron el dictamen, no a partir de que la recibió el Ejecutivo, no a partir de que entró en vigor, sino a partir de su publicación, que como ustedes saben, pues es, digamos, una regla general en el derecho procesal constitucional mexicano respecto a la impugnación de normas, ¿no? O sea, normalmente lo que hacemos es, se cuenta a partir de la publicación. Eso es importante, pues, tenerlo claro. Ahora bien, tenemos que atender, desde luego, al texto oficial en el que tenemos. Me dice Jorge Antonio que en Yucatán se hacen publicaciones sábados y domingos. Sí, yo he visto en entidades publicaciones que se hacen los sábados. Sí, lo he visto.
sobre todo cuando, insisto, cuando son temas que le urgen al señor gobernador o a la señora gobernadora por alguna razón. Por ejemplo, convenios o acuerdos que se han tomado con fuerzas sociales que tienen un impacto jurídico y que urge destrabar un problema, pues es que hay que publicarlo. El periódico oficial sale hasta el jueves, no, me sacas una edición mañana, ahorita que empiecen a trabajarla, porque urge que salga, ¿no? Entonces sí, desde luego esto puede suceder. Ahí se me trabó aquí. Bueno, voy a dejar de presentar y la vuelvo a proyectar. Es que a veces se traba. El procedimiento del control. Bueno, desde luego, una cosa que tenemos que tener claro es, hemos visto ya los sujetos legitimados. Ahora, tenemos que determinar quién firma la demanda. O sea, dicho de otra manera, quién tiene la representación de estos sujetos. En algunos casos no es complicado, en otros puede serlo más. Por ejemplo, en el caso de el 33% de quienes integran un órgano legislativo, creo que es claro, deben ser las propias diputadas o diputados, senadores o senadoras, y las diputaciones locales o federales según el caso. Deben ser ellos quienes firmen. No puede firmar, no puede decir, por ejemplo, el coordinador del grupo parlamentario tal, yo firmo por todos, o la coordinadora de tal fracción legislativa, yo firmo por todos. No, tiene que ser firmas autógrafas. Yo me acuerdo un caso, no me acuerdo qué ley, pero me acuerdo un caso que platicaba una diputada de una acción de, esto es en serio, igual y ustedes también se lo supieron, va a presentar una acción de inconstitucionalidad, le cuesta conseguir las firmas, las consigue, y cuando la va a presentar le empiezan a hablar diputados y diputadas que habían firmado, ya iban en camino a presentarla. Oye, ¿sabes qué? Me bajo. Oye, por favor, quita mi firma. Oye, siempre no. Y cuando llegan a la corte ya no trae el 33%. Ya no lo trae. O sea, sí lo trae en las firmas, pues, pero le habían hablado y le habían dicho, ¿sabes qué? No, ya no voy, ya no acompaño la acción. Entonces, bueno, debe ser de esa manera. En el caso de los partidos políticos, este es todo un tema. A ver, nosotros no podemos decir, perdón, en automático, que el señor presidente del Consejo Ejecutivo Nacional o la señora presidenta del Consejo Ejecutivo Nacional o de los consejos locales, en el caso de partidos locales, tienen la representación del partido. No, o sea, así como afirmarlo así de bote pronto, porque pues así debe de ser, no. Tenemos que atender a los estatutos del partido, porque puede ser que un presidente o presidenta de un comité ejecutivo tenga tenga la representación política, pero no la representación jurídica. Es como sucede en la mayoría de los ayuntamientos, ¿no? La representación, no en todos, pero en la mayoría, la representación política del ayuntamiento la tiene quien ostenta la presidencia municipal, pero la representación jurídica el síndico o la síndica. Entonces, si te contesta la demanda el presidente o si presenta la demanda el presidente, no tiene legitimación procesal para hacerlo. Entonces, aquí tenemos, cuando entra un asunto de este tipo a la Corte, una de las primeras cuestiones que tienen que hacer es estudiar conforme los estatutos del partido político para saber si la persona que la presentó tiene las facultades suficientes para hacerlo. Es lo que antiguamente le llamaban el bastanteo. Bastanteo que quiere decir verificar si la persona tiene poder bastante para obrar como lo está haciendo. El bastanteo se le llama. Entonces aquí tenemos que checar los estatutos de los partidos. Yo me acuerdo un caso, voy a dejar de compartir porque quiero verles la cara mientras se los platico. Ay, se quedó aquí. Está. Miren, en este caso que les voy a platicar, probablemente a algunas o a algunos les suene disparatado, pero quienes tienen experiencia en materia electoral sabrán que así pasa y que de verdad no me lo estoy inventando. Un partido, en mi otra vida, cuando fui consejero electoral en el Instituto del Estado de Querétaro, de 2014 y 2020, en el proceso electoral de 2015, llega un partido político y pretende registrar sus candidaturas, la dirigencia estatal. Llega la dirigencia nacional y pretende también registrar candidaturas, y no eran las mismas. Para los mismos cargos y no eran las mismas. Y me van a decir ustedes, ay, ¿cómo no se iban a poner de acuerdo? Ay, si les contáramos lo que nos ha tocado ver de broncas internas de los partidos. ¿A quién le hacemos caso?
¿A quién hacemos caso? ¿A la nacional o a la estatal? A la nacional porque pues, son los de arriba, ¿no? O a la estatal porque pues, son los de aquí, ¿no? Hay que ir a los estatutos. Y los estatutos de ese partido, que es un partido que ya desapareció, decían, si el registro de candidaturas locales lo pretende hacer la dirigencia estatal, o sea, el Comité Ejecutivo Estatal, necesita tener el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional. Si el Comité Ejecutivo Nacional decide hacer el registro de las candidaturas locales, debe de contar con el visto bueno del Comité Ejecutivo Local. O sea, estaba cruzado como si fueran firmas mancomunadas. Entonces, obviamente, el escrito de la dirigencia local no traía el visto bueno de la nacional. El escrito de la nacional no traía el visto bueno de la local. Entonces, ¿qué hicimos? Porque no podíamos registrar ninguna de las dos. Pues les dimos vista. A la local le dijimos, te falta el visto bueno de la nacional. A la nacional le dijimos, te falta el visto bueno de la local. Y a ambas les dijimos, la otra me dijo esto. Obviamente nos querían crucificar. Porque la nacional nos decía, pues hazme caso a mí, la local, pues hazme caso a mí. No, perdón, tus estatutos, los tuyos, los que tú hiciste, no la ley, no mi capricho, no lo que a mí se me ocurre, sino tus estatutos. Me dicen que tienes que traer la firma del otro. Pues es que no me la quiere dar. Ay, ¿qué quieres que yo haga? Los invito aquí a tomar un café para que se pongan de acuerdo. Pues platiquen. Es bronca de ustedes, pónganse de acuerdo. O sea, esa no me la endosen a mí, Instituto Electoral. Esa no es mi bronca. Pónganse de acuerdo. Ambos impugnaron, ambos perdieron las impugnaciones y ese partido se quedó sin candidaturas en un proceso electoral local. Entonces, no puede, ¿por qué? Por el diseño de sus estatutos. Por el diseño de sus estatutos. Y ahí la autoridad no tiene nada que hacer. A ver, así lo hicieron. Y si lo hicieron así fue por alguna razón, alguna dinámica interna, alguna situación particular, pero es parte de la autonomía que tienen los partidos para autorregularse. Entonces, ni la Corte les puede decir eso, ¿no? Porque no están afectando derechos, porque no es inconstitucional. Es bastante peculiar, pero pues eso no quiere decir que por ser peculiar sea ilegal o sea inconstitucional. Entonces, lo mismo sucede aquí. Cuando entra una acción de inconstitucionalidad presentada por un partido político, lo primero que tiene que hacer el señor secretario o la señora secretaria estudio y cuenta es revisar los estatutos del partido para saber quién realmente, o sea, si quien lo está firmando tiene esas potestades y esas facultades, porque puede ser que no las tenga. O puede ser, como en el ejemplo que les estoy poniendo, que insisto, es un ejemplo real, que sean mancomunadas. Oiga, doctor, ¿pero no le parece excesivo? Échense un clavado en los estatutos de los partidos y van a ver cosas que nunca había uno visto. Ahí las encuentro. Entonces, bueno, pues ahí hay que realizar este estudio. Y también ahí empezamos con algunas cuestiones, porque, a ver, tú eres el secretario de estudio y cuenta, ¿no? O la secretaria de estudio y cuenta. Entonces, tienes que hacer el bastanteo. ¿De dónde vas a sacar los estatutos del partido? Una primera respuesta es, pues, de las páginas de los partidos, porque es parte de sus obligaciones en materia de transparencia. Tienen que tener estos documentos. Pero desgraciadamente, los partidos políticos, no digo que todos, y no digo que siempre, pero sí que ha pasado en varias ocasiones, no tienen actualizadas sus páginas de internet. Entonces, ¿dónde vas a ir para consultar? O en su caso, ¿a quién podrías hacer un requerimiento para consultar los estatutos últimos y vigentes? ¿A dónde? ¿O a quién? Le preguntas. Adelante, Alba. Me parece que tendríamos que irnos a los que tienen línea aprobados, nada más. Y yo coincido con usted, se puede hacer una consulta al INE porque cada modificación estatutaria debe ser notificada al INE. Sí, en el caso de los partidos políticos nacionales, estoy de acuerdo. Y en el caso de los locales, adelante, Antonio. Hola, doctor. En ambos casos es lo mismo con la dirección de prerrogativas del INE. Son los que tienen el registro de todos los partidos federal y locales, tengo entendido. Gracias, podría ser y podría ser también con el Instituto Electoral Local, que es el que otorga el registro. Ahora,
promueve a alguien que pretende ostentar algún tipo de representación, pues también tenemos que revisarlo. Entonces, aquí sí tenemos que ser sumamente cuidadosos con este punto, porque, insisto, los partidos, créanme, pueden ser muy, muy creativos en esto. Voy a revisar. Ay, ¿dónde estaba yo? Ah, aquí. Bueno, sabemos que se turna a la ponencia instructora, al ministro o ministra que va a instruir, examina el escrito de demanda, corrobora que cumpla con los elementos, o en su caso, bueno, pues manda aclarar y previene hasta por 3 días. Aquí hay que observar algo. Los plazos en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral son más cortos que los plazos de las acciones de inconstitucionalidad en general. Son plazos más pequeños, se reducen. Esto porque, ustedes lo saben, en la materia electoral, todos los plazos son muy cortos, muy inmediatos. Y ahorita estaba yo revisando, ¿no? Hay un promedio de resolución de asuntos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que entran a que se resuelven en promedio de 2 semanas. Hay asuntos que se resuelven el mismo día que entraron. O sea, aquí no estamos llevando juicios sucesorios. O sea, en materia electoral es sumamente rápido. Y además tiene que ser así por la naturaleza de los asuntos que se discuten. Ya no pensemos en el Tribunal Electoral, pensemos en la Corte por referencia a una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Lo que sucede normalmente es que viene una reforma electoral, se aprueban nuevas leyes o modificaciones a las existentes y se aprueban y se modifican ya muy cerca de los 90 días. Esa es una tradición. O sea, ya en el día 91, en el día 92, porque créanme, a mí me ha tocado que te hablan y te preguntan, oye, ¿cuándo vence? Es que me están diciendo de la dirección jurídica que vence para tal fecha. No, no vence para tal fecha, vence para esta otra. Entonces ya urge que publiquen. Pues depende. ¿Quieren que se aplique para el próximo proceso electoral? O sea, ya mañana, papá, porque después ya no van a poder, ¿no? Entonces, esto suele hacerse ya con el tiempo límite. Por tanto, no es extraño que la acción de inconstitucionalidad se resuelva cuando ya no estamos dentro de los 90 días. Porque los 90 días es para la publicación de la norma, no para que esté ya todo resuelto. Como esto es así, como el legislador mexicano es legislador mexicano y sabe que esto sucede, que particularmente en materia electoral nos gusta estirar la liga hasta el último momento en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales, y que por otra parte hay un principio constitucional de la materia electoral que es el principio de certeza. Entonces, creo que eso ha justificado el por qué los plazos se han reducido. Los plazos se han reducido, porque la idea es que haya una solución lo más inmediata posible, de manera tal que se pueda abonar al principio de certeza. Entonces, el plazo es 3 días, es cortito. Admitida la demanda, se solicita, desde luego, el informe dentro del plazo de 6 días. También es más corto, pero por todas las razones que yo he comentado. Aquí en el informe hay que recordar algo, a ver. Esto nos lo enseñaban cuando estudiábamos amparo, ¿no? Pero después parece que cuando uno es autoridad se le olvida. A ver, el informe, digo, yo sé que esto no es amparo, es acción de inconstitucionalidad, pero este comentario aplica. El informe no es una segunda oportunidad, un nuevo chance para que motives y fundamentes adecuadamente. No, eso debió ser en el acto, en la ley que te están impugnando. Ahí, ese acto legislativo debió haber estado adecuadamente fundado y motivado. Ahí tú debiste hacer una espléndida exposición de motivos que entre otras cosas, sabes que te va a ayudar a defender a la ley si es impugnada de inconstitucionalidad. Si hiciste un batidillo, si tu exposición de motivos es caótica, inadecuada, si de plano está mal hecha, de poco te va a servir. Y esos errores
que cometiste en el proceso legislativo por hacerlo al aventón, por hacerlo de rápido, no los puedes reparar en el informe. O sea, a lo mejor lo vas a intentar, pero el informe no es para eso. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Una buena exposición de motivos implica responder las siguientes preguntas. ¿Qué estás modificando o qué estás creando, qué norma estás creando? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el problema que vas a atender con esa reforma, con esa ley, con ese acto legislativo? ¿Cuál es? ¿Por qué tiene que atenderse mediante una ley? ¿Cómo lo estás atendiendo? O sea, ¿cómo estás resolviendo ese problema o esa cuestión que se está planteando? Y la explicación de las disposiciones jurídicas. Además de esto, cuando tú en una ley vas a introducir algún tipo de modulación, condición o afectación a un derecho humano, lo deseable es que tú, fíjate, tú como legislador o legisladora, corras el test de proporcionalidad para demostrar por qué la limitación, la condición o la modulación es constitucional. Ustedes van a decir, oiga, no, el test de proporcionalidad lo aplica la Corte. Sí, sí, lo aplican los tribunales, el Tribunal Electoral también, cuando tienen cuestiones de derechos humanos. Pero eso no quiere decir que el legislador no lo pueda hacer. El legislador lo puede hacer, y yo diría casi que lo debe de hacer, cuando hace este tipo de limitaciones para que demuestre la constitucionalidad de su limitación. Pues, hacer una exposición de motivos es hacer algo bien. Porque, insisto, va a ser un elemento fundamental para que tú puedas sostener el acto que estás, el acto legislativo. Yo recuerdo, muchos años fui asesor, tenía un despacho y era yo asesor legislativo, y recuerdo un caso donde me contrata una secretaría local para revisarles un proyecto de ley. Entonces me mandan el proyecto de ley y yo dije, me lo mandaron incompleto porque le faltaba la exposición de motivos. Entonces le hablo a la persona que me contrate y me dice, no, es que el jurídico de aquí dijo que no es obligatoria. Y yo, ¿la neta? A ver, o sea, primero, tiene que tener. O sea, tiene que tener. Segunda, yo te puedo revisar la ley y pues te cobro tanto, pues. Te puedo revisar la ley, te puedo hacer la exposición de motivos, pues te cobro tanto más. No, nomás revísala. Bueno, pues yo nomás lo reviso y a ver cómo les va. Pero necesitas una exposición de motivos. Hay exposiciones de motivos que son francamente lastimosas. Recuerdo el caso de un estado, una ley de participación ciudadana, bastante mal hecha, por cierto. No voy a decir cuál porque no se trata de andar ventaneando legislaturas locales aquí, pero una ley bastante mal hechita, muy técnicamente deficiente, y me refiero a técnicamente no solo desde la técnica de los medios de participación ciudadana, sino desde la técnica legislativa, una ley mal hecha. Pero además decía, con esta ley ponemos al Estado en la vanguardia de los procedimientos de consultas y demás. Y yo, güey, eres de los últimos estados en tener una ley de esto, ¿cuál vanguardia? ¿Vas a la retaguardia? O sea, no, perdón, mejor no digas nada, porque lo que estás diciendo es una mentira. No es cierto. Me acuerdo otro caso, una exposición de motivos de una reforma constitucional local, una reforma integral. Tú leías la exposición de motivos y decía que se fusionaba, o que se desaparecía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y se convertía en una sala del Tribunal Superior de Justicia, y te daba las razones. Muy bien, digo, puede estar de acuerdo o no, pero ahí lo decía. Y cuando te ibas al texto, no lo habían desaparecido. No lo habían desaparecido. Seguía existiendo. Y así lo aprobaron. Y un día, ya con cierta confianza, le pregunto al diputado que era el presidente de la Comisión de Concertación Política, cuando se aprueba eso, y era el gran impulsor, digamos, la reforma, le digo, oiga, don diputado, pues, ¿qué pasó aquí, no? Pero es un tipo que sabe derecho. Me dice, mira, Vado, te voy a decir realmente lo que pasó. Sí lo estábamos desapareciendo, pero en la noche nos habló el gobernador y nos pidió que él había hablado con el magistrado y que por favor no los desapareciéramos. Entonces ya nada más cambiamos la redacción, pero no cambiamos la exposición de motivos. Yo, ok. Por cierto, recordarán que yo les decía ayer que el PT suele impugnar reformas electorales en acción de inconstitucionalidad cuando les parece que está mal. Esta constitución fue impugnada en acción de inconstitucionalidad por el PT. El PT gana y
se tiene que modificar la Constitución. Entonces, cuando sacan digamos, la segunda edición íntegra de la Constitución después de la sentencia de la Corte, modificaron la exposición de motivos. Entonces, en la primera edición, la de la reforma que salió un 5 de febrero, la exposición de motivos está chueca. En la siguiente edición íntegra, que la sacaron después de la acción de inconstitucionalidad, ahí sí ya le modificaron la exposición de motivos para que pues, ya no quedara rastro, ¿no? Pero pues algunos tenemos la edición original y sabemos que ahí hubo un pecado legislativo, un pecado de omisión, porque no ajustaron el texto. Bueno, entonces decíamos, en este informe se deben plantear razones y fundamentos legales para sostener que la norma es constitucional. Pero insisto, no es una nueva posibilidad para hacer bien lo que hicieron mal en un inicio. Insisto, a ver, esto no es como un examen de secundario de prepa, donde repruebas y vas ahí con el maestro o la maestra y, ay, es que quise decir, no, perdón, no vas a llegar con un ministro de la corte, ay, es que quise decir, ay, señora ministra, pues sí, estoy medio tonto y no sé hacer el procedimiento legislativo, pero es que quise decir. No, aquí no hay quise decir. Aquí hay dijiste o no dijiste, porque esto es una cosa seria, es una acción de inconstitucionalidad, no es cualquier cosa. De igual forma, el ministro podrá solicitar al fiscal general de la República que manifieste su opinión sobre el asunto. Ahora, en materia electoral, además, se podrá solicitar la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, aquí voy a dejar de compartir un momento porque quiero verles las caras. Nosotros hemos escuchado que en México, o enseñado o aprendido, que en México los tribunales no tienen funciones consultivas, que eso es propio de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana, como ustedes lo saben, tiene funciones propiamente jurisdiccionales y también tiene funciones consultivas. Sin embargo, este es uno de los casos donde tenemos un tribunal que sí tiene una función consultiva. Cuando se plantea una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, el ministro o la ministra instructora puede, y remarco, puede, es una facultad potestativa, no es una obligación, puede requerir la opinión del tribunal electoral, y no de cualquier sala, sino de la sala superior. O sea, no puede decir, a ver, este es un asunto que tiene que ver con cuestiones no sé, de elecciones locales. A ver, le pregunto a una sala regional. O esta es una cuestión que tiene que ver con procedimiento sancionador. Pues le pregunto a la sala regional especializada. No, es a la sala superior. Entonces, si decide consultar, no puede decidir a qué sala le pregunto. O sea, no puede decir, le pregunto a Jalapa y a Guadalajara, pero no le pregunto a Monterrey. No. O sea, la propia normatividad dice, si vas a consultar, tiene que ser a la sala superior. Y la sala superior lo que va a emitir es una opinión, nada más. De hecho, así como tenemos el acrónimo, ¿no? JDC para los juicios, para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, JRC para los juicios de revisión constitucional, JIN para los juicios de inconformidad, tenemos la opción de OP. Y OP, cuando ustedes ven una resolución de sala superior que dice OP, en primer lugar no es una resolución, porque no es un acto materialmente jurisdiccional, no está resolviendo un litigio. No hay litigio, ante el tribunal no hay litigio, no hay demanda, no hay contestación, ante el tribunal no hay litigio. Lo que hay es un oficio, una carta orden de un ministro, una ministra donde le dice, a ver, tengo una acción de inconstitucionalidad en materia electoral sobre este punto, dame tu opinión. Entonces, se tramita en sala superior, se turna una ponencia, se elabora una propuesta, se vota y se remite, pero dice OP. Entonces, cuando ustedes vean ese acrónimo, por ejemplo, sub-OP, quiere decir que es una opinión que el tribunal le dio a la Suprema Corte. Estas opiniones son eso, no son obligatorias. El señor ministro, la señora ministra puede decir, muchas gracias, tribunal, ya me la mandaste, te lo aprecio, ya la leí, pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y voy a decidir en otro sentido. Y ni quien se sienta dolido, porque a final de cuentas es la potestad que tiene ese ministro o esa ministra, o incluso la propia Corte cuando vota el asunto. Desde luego, tiene mucha lógica,
porque lo que implica es consultar a un órgano altamente especializado, que es la Sala Superior, que es un órgano especializado en materia electoral, integrado por gente que pues lo que come, vive, respira y ve todo el tiempo, pues es materia electoral. Entonces, digamos que es, si podemos verlo así, es solicitar una opinión experta, pero en ningún momento significa que la Corte abdique, ceda, delegue o renuncie a su potestad jurisdiccional. Porque, insisto, quien resuelve es la Corte. Este es un acto de apoyo entre órganos jurisdiccionales, pero nada más, nada más. Entonces, es un elemento muy peculiar dentro de nuestro derecho procesal constitucional mexicano, porque normalmente no tenemos esto. Ahora, tampoco es una, ¿cómo se llama? Los escritos de los terceros. No es un amicus curiae, no es un amicus curiae, porque no es de mutuo propio. A ver, un amicus curiae lo presenta un grupo de personas de la sociedad civil o una asociación de profesionistas que conocen de la materia de un asunto que se está resolviendo ante un tribunal y que deciden compartir su conocimiento, su información, incluso sus opiniones, compartirla con el órgano que va a resolver. Ese es un amicus curiae. Pero se hace de mutuo propio. O sea, el que presenta el amicus curiae solito quiere presentarlo. Solito se le ocurre que vale la pena decir algo en ese asunto. Solito lo hace. Aquí no es un amicus curiae, primero, porque quien va a presentar la opinión no es un órgano privado, no son personas privadas, no es un órgano de la sociedad civil, es una autoridad, que es Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, esa es la primera diferencia. Lo segundo es que no es voluntario. O sea, Sala Superior no puede decir, oye, Corte, me enteré que tienes ahí un asunto electoral, mira, por si te sirve, ahí te va mi opinión. Porque la Corte le va a decir, ¿y tú qué horas traes? ¿Por qué me presentes esto? No, pues por si te sirve. No, 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 no. A ver, si yo quiero tu opinión, te la voy a preguntar, si no, no. Perdón, pero es la misma regla que sigo yo en lo personal. Yo no doy consejos. Ni ando diciendo, tienes que leer tal cosa. No, no, no. Si me preguntan, y a veces, aunque me pregunten, no, porque el que da consejos casi siempre sale crucificado. Si no funcionó, tú tienes la culpa, y si funcionó, el otro te dice que es porque él es muy inteligente. Entonces no es un amicus curiae. No tiene el tratamiento de un amicus curiae, porque no es un amicus curiae. Parece, puede parecer, pero no es. Ahora, insisto, ya que se recibe, la Corte puede decidir tomar toda la opinión, tomar parte de la opinión o no tomarla, pero nada más. Me voy a regresar. En los casos, decían, bueno, de solicitar la opinión del tribunal. Rendidos los informes o transcurrido el plazo, y en su caso, desde luego, rendida la opinión que sea requerida a Sala Superior, se otorgarán 2 días para alegatos. Solo 2 días. Solo 2 días. Oiga, doctor, ¿no se le hace muy poquito? Bueno, para impugnar la elección presidencial tienes 4 días. Imagínate todo lo que hay que hacer. Bueno, no me parece poco tiempo, porque además se supone que como abogada, como abogado, pues ya tienes muy estudiado el asunto, ¿no? Y seguramente te impusiste de los autos, sabes qué contestó la autoridad, ya leíste inmediatamente la opinión rendida por el tribunal. Entonces, bueno, pues es un tiempo corto, pero ya expliqué por qué tienen que ser tan ajustados los tiempos. Se elabora el proyecto, como ya sabemos, se turna y en su caso se vota. Como en los demás casos de acciones de inconstitucionalidad, se requiere de 8 votos. Se requiere de 8 votos. Ahora, recordemos algo. Yo sé que esto que voy a decir puede ser muy obvio para algunas y algunos, pero no para todos. A ver, la Constitución requiere 8 votos. 8 votos es 8. A ver, porque me podrían decir, oiga, la Corte tiene 11, entonces de 11, 8, sí. Oiga, pero si nomás hay 10, porque pues una ministra solicitó licencia, no, siguen siendo 8. Oiga, pero ¿y si nada más son 9? Porque pueden sesionar 9, ¿no? Hay una vacante y otra persona solicitó licencia.
De 8 no baja 7 si son 10 y si son 9 no baja 6. No, 8 es 8. Con independencia de cuántos estén, 8 es 8. Entonces, 8 es 8. No se nos mueve, no se nos mueve. ¿Cuál es el resultado del control? Son dos posibles resultados. Bueno, declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del objeto del control. En el caso de declarar inconstitucionalidad, hay que precisar con claridad los efectos de la sentencia y de los alcances. A ver, esta es la última lámina. Sí, a ver, me voy a ir a verles a ustedes. Yo les platicaba el día de ayer, si ustedes recuerdan, un caso de Oaxaca, donde, por ejemplo, que han sido varios, pero yo hablaba del de Oaxaca, ¿no? Se publica una reforma o una nueva ley electoral fuera del plazo de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Y se presenta la acción de inconstitucionalidad. Bueno, puede ser que esa ley tenga problemas de inconstitucionalidad sustantivos. O sea, que tenga ciertos problemas porque regula lo que no debe regular, porque afecta a derechos, o sea, cuestiones sustantivas o materiales de fondo. Pero tiene, con independencia de eso, tiene un claro problema de inconstitucionalidad en cuanto a la forma o al procedimiento, porque no se ha cumplido con su expedición en el plazo ni siquiera legal, en el plazo constitucionalmente previsto. Pero también puede suceder que la ley esté bien hecha, que el contenido sea adecuado, que incluso sea acorde a cánones internacionales y a recomendaciones de la Comisión de Venecia. O sea, es más, puede ser que sea una ley modelo. Está perfectamente bien hecha. Puede ser que el ministro o la ministra instructora, al leerla, digan, oye, no, es que esta ley, así deben ser todas las leyes locales, está muy bien hecha, está muy perfecta. Pero tiene el problema de la temporalidad. En ese caso, por ejemplo, lo que se determina es, a ver, esta ley no tiene problemas, o solamente tiene algunos problemas de inconstitucionalidad de fondo. Pero, dado el plazo, dado que se ha publicado, vencido el plazo constitucional de 90 días, entonces la decisión es, para el próximo proceso electoral no se puede aplicar. Para el próximo proceso electoral no se puede aplicar, porque tiene este problema de inconstitucionalidad. Sin embargo, para los siguientes sí, porque para los siguientes ya no va a tener el problema de los 90 días. ¿Me van siguiendo? Entonces, no está diciendo, fíjate bien, no está expulsando completamente del ordenamiento jurídico a la ley. Lo que está haciendo es sujetarla a una condición suspensiva. ¿Se acuerdan cuando estudiaban obligaciones que hay condiciones suspensivas y resolutorias? Bueno, la está sujetando a una condición suspensiva. Condición suspensiva que implica que esta ley no va a entrar en vigor, sino al día siguiente de que fenezca el proceso electoral que ya está por iniciar. Claro que si fuéramos nosotros legisladores, nosotros diríamos, puta, pues me salió a razón de lo mismo, porque para el otro también la va a querer modificar. Pues sí, papá, pero es que no la modificaste en tiempo. Perdón. Ahí resulta interesante, por ejemplo, que ustedes lean la reciente sentencia que dictó la Sala Regional Especializada sobre el tema este del decreto de propaganda gubernamental. Ya ven que es una sentencia de la semana pasada, muy reciente, la semana pasada, inicios de esta, donde justamente se aborda este problema que yo estoy diciendo. Claro, desde luego, yo entiendo, es diferente una sentencia de una acción de inconstitucionalidad a una sentencia de sala regional. Pero se aborda este tema que estoy explicando aquí porque ya hay antecedentes. La Corte lo ha hecho así. La Suprema Corte lo ha hecho así. Entonces, y por eso yo insisto en que los efectos se tienen que precisar con mucha claridad en la sentencia. Porque, insisto, puede ser que no. A ver, yo sé que normalmente estamos acostumbrados a que los efectos de una acción de inconstitucionalidad son o la ley es constitucional o la ley pecó de la máxima irregularidad que es la inconstitucionalidad y entonces la expulso del ordenamiento jurídico. O sea,
sé que en términos generales así es como estudiamos las acciones de inconstitucionalidad. Pero en el caso de lo electoral, en realidad existe esta tercera opción, que implica, insisto, no una expulsión, sino una suspensión. Dicho de otra manera, en estos casos, la Corte no se convierte auténticamente en un legislador negativo, que es la idea kelseniana. Pero bueno, Kelsen no conocía nuestro sistema electoral, ¿no? Dicen, es que el sistema electoral mexicano es barroco. No, no es barroco, es rococó. ¿Se acuerdan, no? Que el barroco es exagerado, pero el rococó es la exageración del barroco, ¿no? Bueno, entonces es rococó, no la conocía Kelsen, obviamente, ¿no? Entonces, pues esto forma parte, vamos, este es un efecto, o sea, esta posibilidad suspensiva de una de condición suspensiva es un efecto de ese diseño rococó de nuestro sistema electoral. Muy bien. Con esto concluiríamos, digamos, el tema de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Yo quisiera dejar unos minutos para algunas preguntas que hubiera sobre esto, para la siguiente hora dedicarla a los otros dos temas. Desde luego, me van a decir, oiga, nos faltó ver muchas cosas de las acciones de inconstitucionalidad. A ver, es que la clase no es de acciones de inconstitucionalidad. La clase es de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. En materia electoral. Entonces, me he tratado de centrar solamente en lo electoral. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? Adelante, Jorge, te escuchamos. Precisamente lo que usted acaba de plantear lo relaciono con algo que también se planteaba el día de ayer. Suponiendo que lo que se controvierta en vía de acción de inconstitucionalidad sea una ley de participación ciudadana, el planteamiento es en base a lo que veíamos ayer, creo que era no recuerdo si era criterio, jurisprudencia del año 2007, ¿cómo se tendría esta legislación? ¿Se tendría como materia electoral o no? Esa es la pregunta. Es una excelente pregunta, Jorge, y es una pregunta que me hace pensar, ojalá si algún día entra un asunto hacia la Corte, yo tenga la fortuna de ser el secretario de Estudio y Cuenta, porque son de esos asuntos que uno dice, son por los que me gusta el derecho constitucional y el electoral, ¿no? El derecho mercantil, pues ya todo está dicho, derecho civil, ya todo lo dijeron los romanos, ya no hay nada nuevo, aquí hay cosas nuevas. A ver, yo diría que depende por qué vía entra. Por ejemplo, si entra por una controversia constitucional, va a ser interesantísimo, porque el criterio que decíamos del 2007 está pensado para las controversias constitucionales. Esto es, para distinguir si puede entrar o no en controversia constitucional. Y si entrara en controversia constitucional, implicaría que alguna autoridad se está quejando de que esa ley de participación ciudadana está invadiendo sus competencias. Probablemente un asunto así obligaría a la Suprema Corte a repensar su concepto de lo electoral. Porque además déjenme decirles algo, hay por ahí un criterio aislado de colegiado que en amparo le entraron a estudiar temas de participación ciudadana. Criterio que con absoluto respeto para quienes integran ese colegiado y desde la humildad de ser un simple investigador, yo no comparto, porque yo creo que sí es materia electoral por las razones que dije ayer. Pero lo importante no es lo que yo diga. Lo importante es lo que podía decidir la Corte. Sin afán de hacerle al pitonizo judicial, porque pues, siempre es mal negocio y te puedes equivocar, yo lo que sí diría es que primero te obligaría a la Corte a repensar a la luz, por ejemplo, de 2022, su criterio de qué es materia electoral. No porque el de 2007 haya estado equivocado, es que de esto no se hablaba. A ver, regresémonos a la época de 2007, pues no se hablaban de estas cosas, ¿no? Ni de candidaturas independientes, ni de muchas cosas de las que ahora hablamos, ¿no? Entonces, yo creo que obligaría a la Corte a repensarlo. Mi posición personal, y por favor tómala solamente así, como la posición de tu profesor en esta sesión, ni siquiera como la de la Escuela Judicial, es que yo creo que sí es materia electoral, por las razones que ya expliqué. Entendido además la democracia en un concepto amplio. Porque además ahí tenemos, yo no diría, Antonio, un problema, pero sí una cuestión que a veces no observamos. Cuando hablamos de democracia, la democracia hay muchos tipos de democracia, muchos.
Y Juan Cajas en algún libro creo que recoge 50 opciones de democracia, o sea, es muy variada. Y de repente la gente dice, no se haga bolas, doctor, pues el concepto que dice la Constitución, y yo diré, ¿cuál? Porque el artículo 3º de la Constitución te habla de un concepto sustancial. El 35 te habla de democracia representativa, pero también te habla de democracia participativa. Cuando discutieron la consulta popular, hablaron de que también hay un concepto de democracia deliberativa en la Constitución. Y si nos metemos a los artículos que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas, se habla de democracia comunitaria. Entonces, ¿cuál de los 5 conceptos? Porque no hay uno, hay 5, por lo menos. Capaz de que ahorita el compañero Santiago levanta la mano y dice, oiga, doctor, se le olvidó tal artículo que habla de otro concepto, pues ya habrá 6. Entonces, yo creo que habría buenas razones para considerarlo electoral, pero tendremos que ver. Ojalá se presente, sería interesante. Muchas gracias, Jorge Antonio. Mauricio de los Santos, adelante. Muy buenos días, profesor. En Chiapas, en 2020, hubo una reforma legal que cambió el código de elecciones, derogándolo por una serie de normas jurídicas. Había una ley de instituciones electorales, una ley de participación ciudadana y una ley de medios de impugnación. Esta fue impugnada y en una acción de inconstitucionalidad que se resolvió en diciembre de ese mismo año, se declararon inconstitucionales la ley de instituciones y la ley de participación ciudadana, pero la Corte no se pronunció respecto a la ley de medios de impugnación. Cuando decreta la reviviscencia del código, resulta que quedan vigentes, por decirlo de alguna manera, ambos ordenamientos jurídicos. La parte del código que conformaba lo que es que regulaba lo que es los medios de impugnación y la ley de medios de impugnación. Entonces, aquí entramos en un choque de cuál es la ley aplicable. En la práctica, se ha aplicado la ley nueva, la ley de medios de impugnación para el estado de Chiapas. Pero pues sí, quisiera conocer su opinión, basado en algún criterio que usted conozca, de cuál debió haber sido la opción a tomar, pues, porque al final de cuentas ni siquiera son iguales. Sí traía reformas sustanciales la ley de medios, con referencia al código. A ver, si entendí bien, lo que entiendo es que el código no se declaró todo inconstitucional y que el código contiene ciertas disposiciones en materia de medios de impugnación. ¿Entendí correcto, Mauricio? El código se decretó la reviviscencia, el código que teníamos en 2018, 2019. Las que se declararon inconstitucionales fueron la Ley de Instituciones del Estado de Chiapas, LIPECH, y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, sin que la Corte se pronunciara respecto de la Ley de Medios de Impugnación. Pues entonces me parece que tendremos que aplicar la regla de que hay que aplicar la norma más reciente, ¿no? Bueno, es que choca con el criterio de norma especializada. Ahí tenemos un choque entre 2 criterios. Sí, porque por un lado la norma más reciente, pero por otro lado la norma especializada, porque la norma más especializada es la ley de medios. Híjole, es todo un problema, una cuestión de antinomias jurídicas. Me hubiera gustado mucho a Norberto Bobbio, de quienes recomiendo mucho su libro aquel de Teoría General del Derecho, es un librazo. Es que a veces nos olvida, perdón Mauricio, pero ahorita regreso al tema, ¿eh? A veces pensamos que Bobbio solamente hablaba de democracia, no habló de derecho. Y su libro de Teoría General del Derecho es un muy buen libro. Como para cuestiones como estas de antinomias y cuestiones como analogías, lagunas y demás, me parece un espléndido libro, además muy entendible. A ver, voy a intentar una solución, Mauricio, pero tómamela con un cum granum salis, dirían los romanos, con un grano de sal, porque del asunto conozco la reseña que tú nos has dado. Yo creo que probablemente habría que aplicar la última, la más reciente. Pero voy a decir por qué. Yo sé que chocan esos 2 criterios, el de criterio de norma más reciente contra norma anterior, norma especial respecto a norma general. Yo creo que hay que aplicar la más reciente considerando el principio interpretativo del legislador racional. Este principio interpretativo del legislador racional te dice que el legislador legisla para que las leyes bueno, entre muchas cosas, el legislador legisla para que las leyes se apliquen. Y que si el legislador hizo una ley nueva es porque quiere que esa ley nueva sea la que se aplique. Desde luego,
este criterio que te estoy diciendo, y por eso te digo que hay que tomarlo con un grano de sal, tendríamos que ver si pasa la prueba del ácido de una sentencia, ¿no? De una sentencia primero ante el Tribunal Electoral de allá, que preside el buen amigo Gilberto, y después, en su caso, ante Sala Jalapa o ante Sala Superior. Pero yo probablemente intentaría construir un argumento por ese lado, Mauricio. Muchas gracias. Muy interesantes preguntas las dos, ¿eh? Son de las que lo hacen uno pensar, pero pues esas son las padres, ¿no? Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Gracias. De hecho, sí, la que se aplica es la ley de medios, la Ok. quedó vigente, digamos. Ah, perfecto, ok. Gracias, Mauricio. Vi que alguien prendió su micrófono, no sé si fue Sara o quién haya sido. ¿Alguien más? No. Bueno, no me quedaría sino recomendar, y lo hago de verdad porque lo creo, los textos que sobre estas cuestiones de procesal constitucional ha escrito justamente el coordinador de este diplomado, don Alfonso Herrera, que a mí me parece uno de los más importantes procesal constitucionalistas de México, y además muy entendible, porque Alfonso tiene muy buena pluma y se le entiende muy bien. Entonces, pues ahí respetuosamente recomendarles la lectura de los textos de Alfonso. Bueno, ahora nos vamos a la otra parte. Nos vamos a hablar de estas controversias de criterios que pueda haber entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. A ver, aquí hay que recordar que el Tribunal Electoral también puede crear jurisprudencia, aunque en este caso es por 3 criterios, y en caso de sala superior, y en caso de las salas regionales con la aprobación de la sala superior. Pero en realidad lo que tenemos es jurisprudencia creada por sala superior. Y el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional porque realiza interpretación constitucional, aplicación directa de la Constitución, control de convencionalidad y en ocasiones realiza inaplicaciones. Creo que ayer platicaba yo, por ejemplo, el caso del artículo 100 de la LEGIP en cuanto al requisito de ser mexicano por nacimiento para ser consejero o consejero, y como, bueno, pues esto fue inaplicado. Lo cual podemos explicar un poco a partir de el famoso asunto Varios 912 de 2014, que ustedes seguramente conocen y que es donde nuestra Corte hace 2 cosas muy importantes. Primero, reconoce la existencia del control difuso, no solo de convencionalidad, que ya lo venía diciendo la Corte Interamericana en el caso Radilla, y que motiva desde luego este asunto Varios, sino también el control difuso de constitucionalidad, y establece también los parámetros bajo el cual puede ser realizado, obligando a todas las autoridades a realizar interpretación conforme en sentido amplio, obligando a aquellas que realicen funciones materialmente jurisdiccionales a realizar interpretación conforme en sentido estricto, y solo en su caso, que no sea posible hacerlo, determinar una inaplicación, no una declaración de inconstitucionalidad, sino una inaplicación en el caso concreto. Sobre el tema de interpretación conforme, que yo sé que puede ser a veces complejo, me permito recomendarles los textos de doña Marina Gascón Avellán, que creo que a mí en lo personal me parece quien ha explicado con mayor claridad esto de interpretación conforme, que en buena medida no es en realidad, a ver, la interpretación conforme que nos pide la Corte, la primera, la interpretación conforme en sentido amplio, es una regla para la formación de la premisa normativa, porque te dice introduce la Constitución. Cuando en la segunda grada, que es la interpretación conforme en sentido estricto, ahí más bien funciona como un criterio de desempate entre interpretaciones posibles. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto. Y además, si ustedes trabajan en tribunales locales, sabrán que también los tribunales locales, por lo menos en materia electoral, que es la que más o menos conozco, sí han hecho inaplicaciones. Entonces, vale la pena darse un clavadito ahí a los textos de doña Marina Gascón. Bueno, incluso tiene un libro un libro en el Centro Carbonell, que es relativamente económico, es muy buen libro y es muy útil, pues leer a Marina Gascón es muy útil. Bueno, regresamos. Puede suceder que se sostengan criterios distintos de los que la Corte haya señalado en una acción de inconstitucionalidad. Y esto no porque las magistraturas electorales quieran enmendarle la plana
a la Suprema Corte. No, eso sería un acto de soberbia. En esa vida, otra vida que tuve de consejero electoral, recuerdo un caso muy interesante. Una presidencia de una comisión de derechos humanos estaba ahí queriendo ver un tema y demás. Nos reunimos para platicar que estábamos abiertos a los comentarios, observaciones, pero que no tienen competencia en materia electoral. Entonces empiezo yo a explicar con esta persona cuáles eran los criterios que había sostenido la Suprema Corte y demás. Esto fue en el año más o menos 2014, a finales de 2014. Y de repente me interrumpe y me dice, mira, no sé lo que diga la Corte, pero yo incluso he emitido recomendaciones contra la Suprema Corte de Justicia. Y en ese momento yo me quedé callado. Y bueno, este güey le quiere enseñar el Padre Nuestro a San Pedro. Pues, yo humilde, ¿qué puedo decirle, no? O sea, ¿quieres hacer eso? Pues ya, entiendo. O sea, ya me queda claro que te podremos decir lo que quieras, pero no hay una apertura real a tratar de entender las cosas, ¿no? A mí me parece un acto de soberbia. Pero bueno, puede considerarse de muy distintas maneras. Entonces, no se trata de eso, se trata de que la Corte estudia un tema electoral desde una perspectiva abstracta y general. Abstracta. Porque, como veíamos en las sesiones de inconstitucionalidad, lo relevante, y ustedes lo saben, lo relevante es el contenido y el procedimiento de creación de la norma. No se analiza la aplicación de la norma. Por contrapartida, el Tribunal Electoral lo que analiza son casos a partir de normas específicas y concretas en una aplicación. Por lo tanto, puede suceder que válidamente y de buena fe los criterios sean distintos, porque ven cosas distintas, porque analizan situaciones diversas. Entonces, insisto, de buena fe puede suceder que los criterios sean distintos. Ahora, no pueden o no deben de existir criterios distintos entre tribunales que forman parte de una misma estructura, porque recordemos que el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial Federal, y además, particularmente en la materia electoral, tenemos, y ya lo mencioné hace rato, el principio de certeza. Entonces, el que existan criterios diversos no abona al principio de certeza. No abona al principio de certeza. Por tanto, es perfectamente posible que exista una disputa, no una disputa, sino una... es que hay una palabra técnica específica y se me acaba de ir. Insisto, perdón, en memoria post-COVID, ya la voy recuperando, pero que exista una discrepancia entre criterios. Esto se puede presentar ante la Corte, o sea, esta discrepancia de criterios se puede presentar ante la Corte directamente por parte de, o sea, esta contradicción puede llegar ante el Pleno de nuestra Suprema Corte, ya sea por una denuncia que hagan cualquiera de los ministros o de las ministras, de las salas o incluso las partes que pueden denunciar la contradicción ante el Pleno, donde vamos a tener estos criterios contendientes. Ahora bien, una vez que estos criterios se han plasmado, no sé qué pasó, pero ayer no me pegó tanto, hoy sí me pegó voy a estar cortando pasto por aquí o algo. Una vez que se ha hecho la denuncia, la Corte tiene 10 días para resolver esta contradicción. Ha habido algunas contradicciones muy trascendentes. Yo recuerdo en particular una de 2002. El Tribunal Electoral, casi desde su primera integración de Sala Superior, 1996, se empezó a enfrentar con problemas de constitucionalidad, donde lo que se discutía no solo era la ley o no solo era la validez de la votación, pues digo, obviamente, ¿no? Sino lo que se discutiera cuestiones de constitucionalidad. Entonces, el tribunal empezó a hacer control de constitucionalidad, porque siempre se ha asumido, este tribunal siempre se ha asumido como un tribunal de constitucionalidad, especializado en materia electoral, pero un tribunal de constitucionalidad. Entonces, se empezó a hacerlo. Ustedes recordarán, por ejemplo, criterios muy famosos como aquel de la causa abstracta de nulidad,
que después se los prohíben en una reforma constitucional y renace como invalidez por violación de principios constitucionales, ¿no? Pero permítame un segundito, porque la nariz me sigue dando. Entonces, el Tribunal Electoral se asumía como eso, como un tribunal de constitucionalidad. Además, como un tribunal garante de derechos fundamentales. Esta situación llega ante la Suprema Corte en una época, insisto, anterior a 2011 y a varios 912 de 2014, y la Corte resuelve en una contradicción de criterios con el Tribunal Electoral que este tribunal era un tribunal de legalidad, no de constitucionalidad. O sea, ratificó aquel criterio que existía anterior, insisto, a la reforma de 2011 y al varios 912 y al asunto Radilla, de que el único que podía hacer interpretaciones constitucionales, o el único tribunal de constitucionalidad, eran pues, los jueces, los juzgados de distrito, tribunales colegiados, la Suprema Corte, pero no el Tribunal Electoral, a pesar de que ya en ese momento formaba parte del Poder Judicial Federal. Y se dijo, ustedes son solamente un tribunal de legalidad. Lo cual, y no me lo tomen como crítica a quienes en su momento aprobaron este criterio de la Corte, lo cual es muy complicado, porque la materia electoral está llena de principios constitucionales. O sea, están expresos. A ver, tenemos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Tenemos para las autoridades también el principio de profesionalismo. Tenemos principios de las elecciones, que deben ser libres y periódicas. Tenemos principios del voto, libre, secreto, directo, personal, intransferible. O sea, la materia electoral está llena de principios constitucionales. Entonces, ¿cómo le haces? Porque si lo que dices es que solo puedes aplicar la ley, entonces los principios constitucionales valen chetos, ¿no? O sea, los principios constitucionales o sea, si solo puedes aplicar la ley, pues ya no puedes atender a ellos. Y entonces, pues ya mejor ni aprendértelos de memoria, ¿no? ¿Para qué? Pues, si no los puedes aplicar. Pero sería olvidar la naturaleza suprema de la Constitución. Entonces, muy complicado. Entonces, bueno, existen estas posibilidades de contradicciones de criterios, no son comunes, pero se pueden presentar y por obviedad, pues quien tiene que resolver es la cabeza del Poder Judicial, que desde luego pues es nuestra Suprema Corte de Justicia. Dicho esto, me voy a pasar ahora a las consultas populares. Y voy a decir de entrada algo que para algunas y algunos de ustedes podrá resultar un poco choqueante. La facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia en el caso de las consultas populares es un control constitucional obligatorio, no jurisdiccional. No jurisdiccional. La decisión que toma la Corte en materia de consultas populares no es, insisto, una decisión materialmente jurisdiccional. No es en puridad un proceso judicial, es un procedimiento. Si nosotros atendemos las reglas, los principios que nos han enseñado en teoría general del proceso, no es un proceso judicial, porque no hay litigio. Y como decía un antiguo profesor que yo tuve, y báilenme a quien quiera, no hay litigio. Donde no hay litigio, no hay ejercicio de la jurisdicción. Y perdón, no soy yo, es Niceto Alcalá. No se peleen conmigo, peleense con don Niceto, si quieren pelearse con uno de los mejores procesalistas en lengua española. Bueno, a ver, esto que acabo de decir me lleva a sostener que algunos de los análisis que se hicieron acerca de la decisión de la Corte de permitir la consulta popular fueron equivocados, porque partieron de la base errónea de considerar que la Corte estaba ejerciendo una función materialmente jurisdiccional,
Y no es así, no es así. Vámonos por partes. Esta no puede ser una clase de consulta popular. Si les interesa el tema, igual va a ser el comercial, que también ayer reforzaba el consejero don Roberto Ruz, pues tenemos un diplomado en mecanismos de participación ciudadana al que les invito. También aquí en la Escuela Judicial y también sin costo, para que no vayan a decir que aquí el doctor Vado parece como los que venden esos licuados aquí queriéndonos vender cosas. No, es de nuestros diplomados que son gratuitos. Bueno, todos son gratuitos además. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte en materia de consulta popular? Bueno, cuando el asunto se ha planteado ya al Congreso para la celebración de una consulta, el Congreso remite esta solicitud a la Suprema Corte de manera previa a la consulta, lo cual también, fíjense lo que voy a decir. Yo sé que se nos ha enseñado en Derecho Procesal Constitucional en las licenciaturas que en México no hay control constitucional previo, que todo el control constitucional es posterior. Eso es falso. Tenemos al menos, y vuelvo a decir lo mismo, báilenme a quien quieran, tenemos al menos 2 mecanismos de control constitucional en materia electoral previos. 1, de la consulta popular, que voy a explicar, y 2, el que realiza en primera instancia el INE en sede administrativa y en segunda instancia, sala superior, ya en sede materialmente jurisdiccional, respecto de propaganda gubernamental. Porque como ustedes saben, en materia de propaganda gubernamental en periodo de campañas se debe de suspender, pero hay ciertas excepciones previstas en la propia Constitución, artículo 41. Y respecto de las mismas excepciones se pueden hacer consultas al INE, y se han hecho muchas desde 2007, para saber si se puede o no continuar con esto. El INE las aprueba, y en su caso pueden ser estos acuerdos motivo de apelación ante sala superior. Y es un control también previo, porque se hace antes de que se difunda la comunicación, o sea, la propaganda. Y además, ese incluso es optativo. Fíjense, un control constitucional previo optativo, administrativo en primera instancia y jurisdiccional en segunda. O sea, controvierte todo lo que se nos ha enseñado en Derecho Procesal Constitucional. Ahí va el segundo comercial. En el último libro, en el último número de la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, que publica Tirante en el número 45, tiene un articulito mío sobre el tema, que se llama, ¿cómo se llama? Yo lo escribí, no me acuerdo cómo se llama. Control constitucional previo de la propaganda gubernamental en periodo de campañas. Control constitucional previo de la propaganda gubernamental en periodo de campañas. Donde me ocupo de ese, no del que vamos a hablar hoy, sino del otro. Con esto cierro el comentario y cierro el comercial y me regreso para acá. Me van a decir, ahí no está vendiendo la revista. No, porque no cobro. Entonces, simplemente hago el comentario, hago la mera referencia. Bueno. Decíamos, se presenta ante la Corte y la Corte tiene que resolver 2 cosas. Si el tema de la consulta es constitucional y si la pregunta está bien construida. Son 2 cuestiones que tiene que resolver. La primera es una cuestión formal y materialmente jurídica y constitucional, y la segunda es más bien una cuestión comunicativa, pero muy importante, y ahorita lo voy a explicar. Yo les pregunto, díganme dónde está la demanda. Díganme dónde está el ejercicio de acción. Díganme dónde está la pretensión. Díganme dónde está la contestación de la demanda o el informe. Díganme dónde están las excepciones, las defensas. ¿Dónde están las peticiones de improcedencia, de sobreseimiento? ¿Dónde está la litis? No hay litis. No se puede fijar la litis, porque no hay litis. Y si no hay litis, no hay juicio. Punto. Es teoría general del proceso básica. De lo que acabo de escribir un libro, de teoría general del proceso. Teoría general del proceso básica. A ver, perdón. Regresémonos a los clásicos, Carneluti. El litigio, hay una pretensión y una resistencia. ¿Dónde está la pretensión? ¿Dónde está la resistencia? Ahora, ustedes me podrán decir, oiga, doctor, pero es que en medios, muchos opinólogos y opinólogas muy sapientes y muy conocidos
dijeron que, sí estoy de acuerdo, y no desautorizo sus razones, pero está en dónde, en los medios, no en el expediente, no en el expediente. Y lo que no está en el expediente no está en el mundo jurídico. No hay. Dice don Niceto Alcalá que ajusta en ese brillantísimo libro que se llama Proceso, Autocomposición y Autodefensa. ¿Sí lo conocen? Creo que lo tengo. A ver, espérame tantito, porque la ventaja de la clase desde la casa es que les puedo enseñar los libros. Creo que lo tengo aquí a la mano. Espérame tantito. No, pues resultó que ni tan a la mano. No lo tengo tan a la mano. Pero cuya segunda edición de 1970 se la dedicó en impresa, no hacía mano, impresa al que fue mi maestro, don Carlos García Michaus, de quien tuve el honor no de ser pasante, porque no nos decía pasantes, nos decía chícharos, y que por él me volví procesalista. En ese libro dice, el litigio como Carneluti es la contención entre una pretensión y una resistencia, pero calificado jurídicamente. Porque la solución debe ser jurídica. Si no tiene solución jurídica, no es litigio. A ver, si nos ponemos a discutir ustedes y yo aquí acerca de si el Tata Martino debe seguir de director técnico a la selección nacional, pues es una discusión muy acalorada, pero no es una discusión jurídica, aunque coincido desde luego con Antonio. Pero no es una discusión jurídica. Nadie va a ir a un juicio para eso, sería un absurdo. Sería un acto irracional. Y después dice don Niceto, la definición de jurisdicción es la potestad de un órgano del Estado de conocer en su día decidir y en su caso ejecutar la sentencia firme dictada con motivo de un litigio. ¿Dónde está el litigio? No hay litigio. Y si no hay litigio, no hay ejercicio de la jurisdicción. Y si alguien de aquí me dice, oiga, doctor, usted está equivocado. A ver, si es un acto que emite un tribunal, es un acto materialmente jurisdiccional. Y yo diré, no, esa es una falacia. Estás cayendo en un error de lógica formal. Porque no todos los actos que realiza un tribunal son actos jurisdiccionales. A ver, tan sencillo como esto. Cuando un tribunal electoral, por ejemplo, un tribunal electoral local, emite su reglamento de sesiones, ¿ese es un acto materialmente jurisdiccional? Claro que no, es un acto materialmente legislativo. Cuando un tribunal, por ejemplo, un Tribunal Superior de Justicia de un Estado, celebra un contrato para que en los juzgados civiles estén ahí unas empresas ofreciendo el servicio fotocopiado, ¿es un acto jurisdiccional? Claro que no, es un acto materialmente administrativo, es un contrato administrativo. Entonces no es cierto que todo acto que desahoga un tribunal es un acto materialmente jurisdiccional. Claro que no. Sería tan absurdo como decir que esta clase es un acto jurisdiccional porque somos un órgano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Se fijan? Entonces, obviamente no. Obvio no, diríamos, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, no hay contención. Pero sí es un acto de control constitucional, porque la Corte puede decir que el tema de la consulta no es constitucionalmente permisible. Y de hecho, ustedes lo saben, lo ha dicho. Porque esta consulta que se aprobó y que se ejecutó el año pasado no es la primera consulta que se intenta en México. Se intentaron 5 más antes, 5 si la memoria no me falla. Y en esos casos la Corte dijo, no es constitucional la solicitud. Porque nuestra propia Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, desarrollando el texto constitucional, señala que hay materias que no se pueden consultar. Por ejemplo, la fiscal. Por ejemplo, Fuerzas Armadas. Por ejemplo, restricción de derechos fundamentales. No son cuestiones consultables. Porque si no, caeríamos en un absurdo de que, imagínense, se celebra la consulta con todo el gasto que implica. Se celebra la consulta y después la Corte viene y nos dice, oiga, ¿qué cree? Pues resulta que es inconstitucional. Después de todo el gasto realizado, ¿no? Sería un absurdo. Y sin embargo, ¿saben dónde pasó? En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia se hace una consulta popular respecto del tema de si se podría permitir una nueva reelección presidencial mediante una reforma constitucional. Gana el no.
por una mayoría pequeña, pero gana el no. Y sin embargo, un conjunto de legisladores interponen una acción de tipo constitucional ante el Tribunal Plurinacional del Estado de Bolivia, reclamando que esa consulta popular y el resultado limitaba los derechos políticos del entonces presidente. Y la Corte, en una sentencia muy interesante que analizo en una clase de maestría aquí en la Escuela Judicial, la Corte dice, ¿saben qué? Tienen razón, esa consulta afecta a derechos, así que el resultado no es constitucionalmente válido. No vamos a entrar aquí a discutir el sentido de la resolución, porque tendríamos que tener la resolución para discutirlo, pero lo que sí podemos decir es que probablemente ese sistema no está bien diseñado, porque ya hubo un gasto en la ejecución de la consulta, pero sobre todo, la gente ya fue consultada, la gente ya dio su opinión, y ahora resulta que su opinión no vale por muy sesudas razones constitucionales que podamos dar, pues no parece una buena idea. Porque entonces uno podría decir, si ibas a hacer otra cosa, ¿para qué me preguntaste, no? Sabemos que hay gente que siempre decide lo contrario que uno dice, ¿no? Yo tenía una amiga que de repente me consultaba, oye, ¿cómo ves tal cosa? Y yo le daba mi opinión, y yo sabía que siempre iba a hacer lo contrario. Está bien, o sea, no lo cuento como queja, lo digo porque estábamos en el entendido, yo sabía que lo que yo dijera, ella iba a hacer lo contrario, pero está bien, era en ese entendido. Pero imagínense como nación, que te consultan y luego te dicen, ay, ¿qué crees? No te voy a hacer caso. Entonces, ¿para qué me consultaste? ¿Para qué me preguntas, no? Bueno, en ese sentido, el diseño mexicano a mí, respetuosamente, me parece correcto. Porque antes de preguntarle al pueblo, se verifica si la consulta puede ser constitucional. Ahora, ¿quién es el órgano que puede decidir esto? La verdad es que había varias opciones. La primera opción era que el propio INE calificara si era procedente o no la consulta. La otra opción era que quien lo calificara fuera, por ejemplo, el Tribunal Electoral, como órgano especializado en materia electoral. Sin embargo, las y los legisladores decidieron que fuera la Suprema Corte, considerándola pues como un intérprete último obligatorio, no el único desde luego, pero sí el último obligatorio de la Constitución. Y así se decidió. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Corte es eso, determinar si la consulta es constitucional o no. Lo segundo es determinar si la pregunta está bien redactada o no. Esto que estoy diciendo implica también una orientación en la forma del análisis del documento, porque no es un proyecto de resolución, pero no jurisdiccional, que se va a presentar y en el método de votación. Porque por lógica y por lógica constitucional, no tanto bueno, y también por lógica formal, desde luego, se tiene que discutir primero si la consulta, el tema a consultar es constitucional o no lo es. Porque si el tema deviene inconstitucional, ya no hay que analizar la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Quienes de ustedes tengan experiencia en amparo lo verán con mucha lógica. ¿Qué analizas primero? ¿Las violaciones de fondo o las de forma? Pues las de forma, ¿no? Primero le entras por los temas de forma, porque si por un tema de forma el acto es inconstitucional, pues ya no entras al fondo. Bueno, esto es una cuestión similar. Aquí tienes primero que ver si la materia es constitucional. Es un presupuesto, pues. Si se determina que la materia es constitucional, entonces entramos a discutir la pregunta. Hay una técnica específica para redactar preguntas en mecanismos de participación ciudadana. Y voy a resumir un poco lo que vemos en el diplomado respectivo. Lo primero es que la pregunta debe de ser clara, esto es, entendible. Que el ciudadano o la ciudadana, al leerla, pueda tener una imagen mental que le permita entender acerca de qué se le está pidiendo su opinión y cuáles son las opciones. Eso es lo primero. Claridad. Esto de la claridad se vincula, yo creo, y me hago responsable del comentario, se tiene que vincular con el contexto en el cual se va a someter la pregunta. Voy a platicarles una experiencia. Siendo funcionario, todavía no consejero, funcionario electoral antes de 2014 en Querétaro, estábamos diseñando la documentación y material electoral para las elecciones de 2012.
Y uno de los, de los documentos electorales más importantes son las actas de resultados y las actas y el acta de la casilla. Si ustedes las han visto, se habrán fijado que son unos documentos que tienen sus peculiaridades. En ese momento histórico, anterior a 2014, cada instituto electoral decidía su documentación conforme a su ley. No tenía que consultarlo o construirlo conjuntamente con el entonces IFE, como ahora sí se tiene que hacer después de 2012. Y nosotros diseñamos nuestra documentación y me dice el presidente del instituto, con mucho sentido, me dice, oiga, Vado, ¿usted cree que son entendibles las actas, no para nosotros, sino para la ciudadanía? Y mi respuesta fue, pues la verdad es que no sé. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que se nos ocurrió fue consultar a la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Querétaro, la famosa UPN, para una especie de dictamen de andragogía, no de pedagogía, porque la pedagogía es para menores, andragogía es para mayores. Y lo que les dijimos es, ayúdanos a revisar esta documentación, no desde la perspectiva técnica electoral, en eso se supone que somos nosotros los expertos, sino desde la perspectiva de que pueda entenderla la ciudadanía queretana, no la ciudadanía de todo México, la queretana. A ver, lo cual implicaba responder varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel educativo promedio en el estado? Y la verdad es que nos ayudaron, permítanme utilizar un término que usaban mis abuelitos, a expulgar las actas y a lograr unas actas jurídicamente correctas, pero mucho más entendibles. Mucho más entendibles. Por ende, más fáciles de llenar. En conclusión, que dieran menos margen a problemas de nulidad de los resultados. ¿Se fijan? Entonces, la Corte, de hecho, tiene la facultad de hacer lo mismo. No digo de consultar a la Universidad Pedagógica Nacional, bueno, pues podrían hacerlo, ¿no? Sino de consultar a instancias expertas que le puedan ayudar a verificar la pregunta. Estos temas de claridad y de entendimiento. Porque, insisto, no se trata solamente de que las señoras ministras, los señores ministros la entiendan, sino que la ciudadanía la entienda. Un tema de claridad. Segundo, la respuesta tiene que ser dicotómica y excluyente. O sea, es o sí o no. O estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No puede haber respuestas intermedias. O sea, sí, pero, no, más sin embargo, no. O sea, o una u otra. Punto. Lo cual, en principio, es fácil. Tercera, y esta es mucho más sutil. La pregunta no puede inducir la respuesta. La pregunta no debe inducir la respuesta. Se debe de buscar una redacción neutra. A ver, decir esto está muy fácil. Perdón, este es un mensaje de mi hijo. Todo bien. No puede inducir la respuesta. Se los voy a poner con un ejemplo. Un poco burdo, pero que creo que puede servir. ¿Se acuerdan del Fobaproa? Que seguimos pagando, por cierto. ¿Se acuerdan del Fobaproa? Bueno, ya en el 94. Imagínense que se hubiera sometido a una consulta popular. A ver si estamos de acuerdo o no. Bueno, supongan entonces que dijera la pregunta, ¿está usted de acuerdo en salvar a los bancos mexicanos? ¿O está usted de acuerdo en salvar a los banqueros mexicanos? Pues la mayoría probablemente dijéramos, no, ni de mi familia son, a volar palomas, que salvarlos ni que 4 cuartos. Ahora, imagínense que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en salvar los ahorros de las mexicanas y los mexicanos? Probablemente hubiéramos dicho, sí, mi abuelita ahí tiene lo de su pensión, lo que le dejó mi abuelito, pues ¿cómo vamos a llegar? O por cualquier otra razón. Lo que quiero decir es cómo orienta. ¿Se fijan? La pregunta puede orientar el resultado. No es lo mismo decir, por ejemplo, en el caso de plebiscito que me tocó como parte del Consejo Electoral en Querétaro, un plebiscito sobre recolección de basura en las calles, básicamente, sobre si se concesionaba o no. No es lo mismo consultar, ¿está usted de acuerdo o no con que se concesione el servicio de recolección de basura en la vía pública? A consultar, ¿está usted de acuerdo o no en que el municipio tenga ahorros significativos mediante la concesión del servicio de recoger basura en las calles? ¿Se fijan? Ahorros significativos. Desde luego,
Esto quiere decir que cada pregunta se tiene que analizar a partir de ella misma. Entonces, no podemos decir, o sea, de antemano, estas palabras hay que excluirlas, no. Sin embargo, sí podemos tener una guía. La guía es la siguiente. El menor número posible de adjetivos, porque los adjetivos califican la conducta. A ver, regresémonos a nuestras clases básicas de español, que siempre es bien importante regresar a ellas. ¿Cuál es la estructura básica de una oración en español? También en otros idiomas, los que somos hijos o dialectos del latín, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Juan corrió en el parque. Juan corrió mucho, ya. Miren, esto que no salga de aquí, pero salvo que seamos, no sé, Amado Nervo, Borges, Elena Garro, Rosario Castellanos, porque hacían magia con el lenguaje. Pero si somos seres humanos normales, y yo soy un ser humano normal, así hay que escribir, sujeto, verbo y predicado, ya. Oiga, yo leí una frase sorprendente de Alfonso Reyes donde invertía, es que es Alfonso Reyes, ¿no? Pero uno no es Alfonso Reyes. Entonces, hay que ser cuidadosos. Y hay que ser siempre muy cuidadosos con los adjetivos. A ver, si ustedes leen una crónica de Amado Nervo, cosa que sugiero, si ustedes leen o han leído una crónica de Amado Nervo, es sorprendente. Ya estoy usando el adjetivo. Porque en un párrafo de 3 líneas, y no me lo estoy inventando, mete 5 adjetivos. Y los 5 son perfectos. Y la frase es para ponerla en oro, porque es maravillosa. Pero era Amado Nervo. Amado Nervo, aquel que acuñó aquella frase, ¿no? Cuando alguien decía, Dios no existe. Y Amado Nervo contesta, sí, Dios sí existe. Nosotros somos los que no existimos. Un genio que crea una frase así, pues puede escribir como quiera, pero son genios. Y estamos hablando de literatura, estamos hablando de otra cosa. Entonces, la redacción debe ser sujeto, verbo, predicado. Y los adjetivos solo se usan si queremos añadir un elemento que cualifique la acción de tal manera que sin ese no se entienda. Por ejemplo, Juan corrió al parque. Ahora, pero es que queremos decir que Juan es muy veloz. Entonces, Juan corrió rápido al parque. La palabra rápido, o sea, la frase Juan corrió rápido al parque, en virtud del adjetivo, está diciendo algo distinto que la frase Juan corrió al parque. ¿Sí me van siguiendo? Yo sé que parece clase de español de primaria, pero es que tiene un sentido. Lo mismo nos sucede cuando redactamos las preguntas de una consulta popular. Los adjetivos están añadiendo algo. Ahora, eso que están añadiendo está orientando, está recomendando un sentido, porque si es así, hay que quitarlo. La pregunta, insisto, debe ser lo más neutra posible. Ahora bien, si tenemos algún lingüista, alguna lingüista aquí en este salón, y sería muy interesante, me podrían decir, oiga, doctor, pero es que neutro jamás. Estoy de acuerdo. O sea, sin absoluta intención, hasta el silencio tiene intención. Hasta el silencio tiene intención. Y en un momento determinado terminaríamos quitando todos los textos, pero se debe de pretender llegar a él. Lo voy a poner con un cuento que contaba Antonio Carrizo en una entrevista con Jorge Luis Borges. Entonces, es la siguiente escena. Está un señor que está vendiendo pescado y pone un letrero con tiza que dice, con gis, que dice, vendo pescado fresco. Entonces pasa una persona y le dice, quítale lo de fresco, porque se entiende que estás vendiendo pescado fresco, y si le pones fresco, se puede entender que el que vendiste ayer no era fresco. Ok, le quito fresco. Otro le dice, pasa y ve que dice, vendo pescado. Quítale lo de pescado, pues ahí están los peces, ahí estoy viendo los pescados, pues ni modo que tengas pescados ahí, ¿y qué vendo? No, pues vendo refrigeradores. Sería un absurdo. Quítale lo de pescado. Otro pasa y ya el letrero nada más dice, vendo. Dice, quítalo, porque si estás aquí, en este mercado, con esto aquí, es obvio que estás vendiendo. Y quitó el letrero. El lenguaje era innecesario. O sea, ya, poniéndonos estrictos, llegaríamos allá. Pero no hay que llegar allá, simplemente hay que buscar que no tenga una orientación. Ahora,
La Corte se pronuncia sobre estos temas, pero no se pronuncia sobre el diseño de la papeleta. El diseño de la papeleta, ese lo ejecuta el INE una vez que se le notifica la decisión del Congreso de la Unión, la decisión de la Corte, entonces ya el diseño lo hace el INE. Pero ese diseño, desde luego, atiende a la pregunta y a las respuestas que aprobó la Corte. Alguien me podría decir, oiga, debería hacer lo mismo la Corte respecto a la revocación de mandato. Es que es distinto. Porque en la consulta popular nunca podemos saber a priori qué se va a consultar. O sea, no sabemos cuál va a ser la siguiente consulta popular. Ahorita no podemos saberlo, ¿no? Y por lo tanto no podemos saber cómo va a venir la pregunta. En la revocación de mandato, atendiendo a la Ley Federal de Revocación de Mandato, específicamente, ahí sí se puede hacer, ahí la pregunta ya viene redactada en ley, porque ahí sí se puede. Porque recuerden que la Ley Federal de Revocación de Mandato solo regula la revocación de mandato de solo un funcionario o funcionaria de la República, que es él o la titular de Presidencia de la República. Entonces, ahí la revocación de mandato siempre va a tener, en términos de esa ley, una sola pregunta. Por eso ahí sí se pudo redactar en ley. ¿Se acuerdan? Y ya fue objeto de una acción de inconstitucionalidad. Pero cuando se consulte la revocación de mandato, no se tiene que estar consultando la pregunta, porque esa ya está en ley. Sin embargo, en la consulta popular, siempre la pregunta se va a tener que consultar. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Tenemos un buen tiempo, un poquito menor que el de ayer. Un buen tiempo para preguntas, reflexiones, comentarios, críticas que ustedes quieran hacer. Entonces, bueno, pues vámonos a esa etapa. Quien quiera ir levantando la manita, pues con mucho gusto. Me gusta mucho esta clase porque a final de cuentas yo soy mitad constitucionalista y mitad procesalista. Y en materias como estas, pues se junta. Y la verdad es que me parece muy interesante. Y como les platicaba, acabo de escribir un libro de teoría general del proceso. Entonces muchos de estos conceptos pues los traigo mucho en la mente ahorita, justamente por eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta materia. Y yo agradezco muchísimo que me inviten a dar esta clase porque se me hace muy... Como ven, me apasiona, ¿no? Yo sé que de repente sí como que me prendo, pero pues es que son temas que me apasionan, ¿sí? Me pusieran a dar clases de fideicomiso, pues a lo mejor sí, pero así como que qué padre, pues, uy, qué emoción, pues no. Pero este tipo de cosas sí me emocionan. A ver, vamos a ver en lo que levantan las manitas, a lo mejor hay aquí algún comentario. En Yucatán incluso hay casos que se hacen publicaciones en sábados y domingos. Sí, lo decíamos hace rato, ¿no? A mí me ha tocado ver publicaciones, no los domingos, pero sí los sábados. Y me ha tocado ver periódicos oficiales locales que un mismo día tienen 3 ediciones. 3 ediciones, porque pues hay alguna razón, supongo, para que se haga así, probablemente una razón de tipo político. Jorge Vallejo, te escuchamos, Jorge, adelante, buen día. Buen día. Preguntar ahorita en cuanto a los requisitos que planteaba que debían de contenerse, bueno, con los que se debería de redactar el planteamiento en una consulta popular. Pues en estos tiempos donde el tema de la inclusión ha adquirido también relevancia y particularmente atendiendo a derechos lingüísticos y de las comunidades indígenas, ¿qué tan importante o qué tan relevante es el tema del idioma, en determinado momento la lengua, que puedan tener las papeletas en una consulta o, por ejemplo, ahora en la revocación de mandato, en áreas donde fundamentalmente la población es indígena, porque creo que esto definitivamente en boletas electorales nunca está considerado, pero cuando estamos ante planteamientos respecto a los cuales se puede optar a partir de preguntas concretas y puntuales, pues creo que sí adquiere relevancia el tema de la lengua. Esa sería una pregunta. Gracias, Jorge, una pregunta muy interesante. A ver, yo diría que el uso de documentos públicos, como pueden ser las papeletas de las consultas, las boletas electorales, pero también, por ejemplo, libros de texto y demás, en lenguas, puede atender a 2 razones. No soy experto en el tema, pero bueno, desde lo que yo entiendo va mi respuesta. En primer lugar, una razón de monolingüismo. O
sea, de que nos encontremos con comunidades que sean monolingües, que solo hablen su lengua. Y entonces, para garantizar su derecho a la información y para garantizar un voto y una participación informada, pues podríamos pensar que es una buena idea proporcionarles, por ejemplo, papeletas en lengua. Esa es una razón, pero hay otra. Porque yo no podría decir ahorita cómo andamos en cuanto a monolingüismo en México, no tendría yo datos para poder opinar. Y alguien de ustedes a lo mejor ahorita me podría levantar la mano y decir, oiga, doctor, la verdad es que es absolutamente menor. En México, casi todas las personas que integran pueblos y comunidades indígenas hablan también el español. Bueno, yo no sé, porque no tendría los datos para apoyar una afirmación de este tipo o rebatirla. Pero creo que habría un segundo argumento. El segundo argumento tiene que ver con los derechos culturales. Las comunidades indígenas tienen, entre los derechos culturales, el derecho a conservar su lengua. Por lo tanto, el derecho a que se haga un esfuerzo por parte del Estado para producir materiales en su lengua, porque esto ayuda a que la lengua se mantenga, a que no desaparezca. No sé si vieron una película, a mí me gustó mucho, de hace 2 años, se volvió muy famosa en México, que se llama Sueño en otro idioma, no sé si la vieron. Una película mexicana, Sueño en otro idioma. Bueno, esta película tiene una premisa. El McGuffin de la película, o sea, lo que hace avanzar la película es que un joven universitario quiere documentar una lengua que casi es lengua muerta, porque solo la hablan 2 personas. Entonces, va al pueblo, de hecho son 3, va al pueblo donde están estas 3 personas, porque quiere grabar conversaciones, pues para que quede documentada la lengua y de alguna manera se pueda estudiar o rescatar. Llega la señora que lo recibe, habla esta lengua, pero se muere al día siguiente. Entonces nada más quedan dos adultos mayores que la hablan, pero no se hablan entre sí. Desde hace 50 años no se hablan, no se dirigen la palabra. Entonces, pues toda la película es en buena parte, pues, ¿qué fue lo que pasó para que se dejaran de hablar y cómo le hacemos para que se sienten y hablen y los podamos grabar, ¿no? En ese caso es una lengua ficcional, inventada, o sea, la lengua de la que se habla ahí no existe, pues, pero la realidad es que tenemos lenguas así. Entonces, la idea es no llegar a esas no llegar a esa desaparición de las lenguas. Entonces, aún en los casos de bilingüismo, puede justificarse, me parece plenamente, la posibilidad de que se utilicen este tipo de instrumentos. Yo sé que alguien de aquí me podría levantar la mano y decir, oiga, doctor, no ande con esas ideas. De por sí ya sabe que aquí en los soples no nos dan recursos y usted quiere que hagamos boletas así. Ay, doctor, mejor no ande diciendo cosas que luego nos van a salir muy caras. Y yo entiendo la astringencia presupuestal, la entiendo, pero creo que hay salidas. Por ejemplo, recuerden esta especie de folder que tenemos para que las personas con debilidad visual puedan votar en sistema braille. O sea, las boletas no son braille, sino tenemos una especie de folder o sobre. Tiene un nombre que ahorita se me va. Seguramente alguien de ustedes lo podrá recordar. Donde se introduce la boleta, se puede leer digitalmente y se vota. Se puede hacer algo similar. Se puede hacer algo similar. Incluso en el uso de urnas electrónicas, se puede generar una boleta electrónica en lengua. Eso tampoco es problema, ¿no? Me parece que podríamos tener algunas salidas tendentes a este tipo de situaciones. Bien, esa sería mi respuesta, Jorge. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos tiempo? ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Y además, si alguien se acuerda de cómo se llama esta especie de folder, que tiene un nombre, pero ahorita se me olvida. Tiene un nombre técnico. Muy bien. ¿Quién más? Plantilla braille, plantilla. Efectivamente, Antonio. Muchas gracias por recordarnos el término técnico. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, de no ser así, no me queda sino agradecerles a todas y a todos su gentil presencia en este salón virtual. En primer lugar, desde luego, a nombre de la presidencia del tribunal, el señor magistrado Reyes Rodríguez, de las magistraturas que integran Sala Superior, el magistrado Felipe de la Mata, desde luego de nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y agradecer de mi parte al doctor Alfonso Herrera que me haya invitado a participar en este diplomado con esta materia aquí con ustedes, cosa que de verdad aprecio. No, ya no, Roberto, ya no, ya esta es, digamos, la última materia, la única materia que doy. Pues la idea es que escuchen distintas voces, y vienen excelentes expositores, Mauro, por ejemplo, ¿no? Entonces, agradecerles de verdad. Les voy a dejar aquí en la cajita de comentarios mi cuenta de Twitter, por si les interesara seguirme. ¿Por qué no me sale
el arroba. Bueno, le ponen la arroba. Ahí me pueden seguir. Yo sé que se dice Twitter, pero no soy hipster, entonces le digo Twitter. También andamos en Facebook, pero el Facebook es más como para compartir los piolines del día, ¿no? Entonces, más bien donde andamos es en Twitter. Ah, gracias, Roberto, gracias. Donde podemos seguir profundizando en estos temas. Les invito también a visitar mi blog. Les pongo el nombre, ese sí lo puedo poner completo. Donde, compartimos algunas cosas que tienen que ver con estos temas y con derecho y literatura. Les agradezco mucho, les deseo que se mantengan con salud y que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, doctor. Buen día a todas y a todos. Saludos, doctor. Gracias. Gracias, Seguimos hasta en luego, contacto. buen día.